Por favor, abra su Biblia al libro de los Hechos, perdón, al Evangelio de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. En este capítulo encontramos varios personajes, siervos y siervas de Dios, dentro del contexto de la Navidad. Prácticamente es el preámbulo. Encontramos, por ejemplo, a Zacarías, un sacerdote. También encontramos a Elizabeth, descendiente de Aarón. Vemos también a la Virgen María y a Juan el Bautista. 4 grandes siervos de Dios, de los cuales podemos aprender muchísimo. Especialmente todos aquellos que tenemos el anhelo de poder servir a Dios y servir como Dios lo manda. No servir como nosotros queremos, pero cómo es que Dios quiere que podamos desarrollar ese servicio. Y el servicio de ellos fue tan vital para preparar la plataforma para la salvación de esta tierra. Ahora, hoy estamos en este siglo XXI. Ahora nos toca a cada uno de nosotros el poder servir a los propósitos, a los intereses de Dios para bendición de la humanidad. La pregunta es, ¿encontrará Dios algún hombre, alguna mujer que se ponga en la brecha? En cierta oportunidad, el gran predicador D.L. Moody dijo: todavía no hemos visto lo que Dios puede hacer con un hombre completamente consagrado a Dios. Una persona que se entrega, se consagra a las manos de Dios. Dios puede hacer mucho en todas las esferas sociales, donde quiera que se encuentre, puede ser de gran bendición. Pero para poder ser eso, se requieren algunos aspectos que encontramos aquí en la palabra de Dios, como características, lecciones, que deben de ser tomadas muy, pero muy en cuenta para todo aquel que aspira a ser un siervo o una sierva de Dios. De ahí que entonces el tema del mensaje en esta hora es 7 lecciones para el que quiere ser un siervo de Dios. La primera lección es la grandeza desconocida al servir a Dios. Capítulo 1 de Lucas, versículo 5, dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Tanto Zacarías como Elizabeth tenían una ascendencia de siervos, hombres y mujeres que a lo largo de los siglos empezaron a servir, y ellos heredan también esa bendición. Pero nunca llegaron a pensar que al estar sirviendo en el día y la hora, en el lugar correcto, la grandeza del servicio se iba a manifestar en sus vidas de una manera que nunca antes ellos la habían soñado. ¿Por qué? Porque a raíz de ese servicio que ellos estaban prestando a Dios y a la nación, ahí se da el espacio para que pueda nacer la voz que clama en el desierto. Estamos hablando del gran profeta Juan el Bautista, precursor del Señor Jesús, que preparó a través del mensaje el camino al Señor y el nacimiento del Mesías esperado desde la eternidad. Es interesante porque dentro de la misma familia de siervos se da este maravilloso fenómeno, donde Elizabeth, siendo parienta de la Virgen María, eran primas. El ángel se lo dijo a María: tu parienta Elizabeth. Interesante, porque tanto la descendencia que vemos aquí, tanto de Elizabeth, de Zacarías, de María, estaba dentro de una atmósfera de servicio. Hermanos, cuando en un hogar, con un hombre, una mujer, un esposo, una esposa, un padre, una familia se dispone a servir, van a ser bendecidos. Y algunas veces alguien se preguntará: ¿pero por qué Dios algunas veces escoge familias? Es porque han decidido servir. Vemos aquí que en esa misma familia vemos a Elizabeth, vemos a María, que eran parientas, pero las dos reciben grandes oportunidades de parte de Dios. Lo mismo en el caso de Zacarías. Nunca
ellos pensaron la grandeza desconocida al servir a Dios. Hermanos, cuando usted se dispone a servir, vamos a ver cosas que jamás nosotros hemos soñado. Vamos a llegar a experimentar cosas que jamás nosotros hemos planificado. Las cosas que Dios ha preparado para los que le aman no han subido al corazón del hombre. Esto estamos hablando cuando estemos con Cristo, hermanos. Dios va a revelar realmente la calidad y el impacto del servicio que se hizo en esta tierra. Por eso Jesús dijo: si a uno de estos mis pequeños le habéis dado un vaso de agua, a mí lo hiciste. Y el Señor promete recompensa por lo poco que se hizo por otra persona en nombre del Señor Jesús. De ahí que entonces servir al Señor nos va a abrir, hermanos, una puerta de sorpresas, de grandezas que nosotros no conocemos. Jamás esta pareja llegó a pensar que iban a ser los padres de Juan el Bautista, y a la vez que dentro de la misma familia, en el caso de la Virgen María, vendría el Mesías prometido. Por eso el hombre y la mujer que entra en el servicio de Dios debe de aprender esto, que Dios lo va a sorprender con cosas maravillosas. Segunda lección a poder aceptar son las exigencias en el servicio de Dios. Si en el mundo empresarial, si en las instituciones del gobierno, educativas, de cualquier otra naturaleza, hay exigencias para un trabajador, de la misma manera es en el caso del que sirve a Dios, y con mayor responsabilidad. Porque servir al hombre es fácil, servir a Dios es, hermanos, otra cosa. ¿Por qué razón? Porque las demandas de Dios son más grandes que las demandas de un ser humano. De ahí que entonces vemos en esta pareja de Elizabeth y también de Zacarías, habían algunas exigencias muy importantes que a usted y a mí nos ayudan para poder tomar muy en cuenta en nuestra vida de servicio. Lo primero es que el servicio a Dios no está exento de necesidades. En el versículo 7, hablando de esta pareja, dice: pero no tenían hijo. Ellos querían tener un hijo, pero no podían. Sin embargo, ellos ya eran ancianos, habían servido durante toda su vida, pero había una necesidad que no había sido suplida. Una de las cosas que Dios pide de cada uno de nosotros es que sirvamos, aunque algunas cosas todavía no las hemos visto cumplidas en nuestra vida. Todos tenemos necesidades. Algunos creen y han puesto como condición: si Dios no me responde en esta área, no voy a servirle. Lo siento mucho, usted y yo somos llamados a servirle, tengamos hijos o no tengamos hijos, tengamos salud o no tengamos salud, tengamos dinero o no tengamos dinero. El siervo sirve porque ha sido llamado para servir, independientemente si su respuesta todavía no ha llegado a su vida. Así que debe comprender que la exigencia en el servicio a Dios no debe ser condicionada. Si no tengo una respuesta a lo que yo estoy pidiendo, no voy a servir. El que hace eso se descalifica a servir a Dios. La otra exigencia que vemos aquí, que servir a Dios requiere negación a sus intereses. No quisieron ellos poner como condicionante: si no me das este hijo, yo no sirvo. Ellos sirvieron independientemente y a la vez empezaron a servir a Dios con una demanda de responsabilidad sobre su necesidad. Dice en el versículo 8: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Lo que estamos viendo aquí es esto, que la responsabilidad le tocó, dice aquí en la Biblia, a Zacarías, el poder cumplir con su ministerio. Hay necesidades, pero tenemos que cumplir con el llamado de Dios. Necesidades, algunos de salud, necesidades de algún problema que todavía no ha sido resuelto dentro de la familia, dentro del matrimonio, alguna necesidad personal o de cualquier otra naturaleza. La persona que decide servir a Dios debe de saber esto, que no está exento de no tener necesidades. Algunos piensan que servir a Dios, Dios va a suplir todas sus necesidades. No es cierto. Dios le va a suplir cuando Él quiere y de acuerdo a su voluntad.
Por eso que algunos piensan que servir a Dios es que Dios lo va a tener en una burbuja y nada malo le va a acontecer, o todas las cosas van a ser completas y satisfechas. Debo que quitar eso de mi mente, pero tengo que aprender a servir a Dios, negarme a mí mismo, aunque tal vez el corazón esté sufriendo, pero seguir haciendo lo que Dios me ha mandado a hacer, y a la vez tengo que hacerlo con responsabilidad. De ahí que Zacarías no delegó su privilegio porque no había sido suplida su necesidad. No pudo haber dicho, es que estoy triste porque no tengo hijos, entonces yo no voy a servir este año. ¿Cuántos han abandonado el servicio a Dios por alguna necesidad? Eso no se debe de hacer. Hay que servir a Cristo porque Él nos llamó a servir y es incondicional. Son exigencias del reino de Dios. El problema es que nosotros queremos poner las normas de cómo servir a Dios. No, a Dios hay que servirle como Dios manda en su palabra. La tercera lección que debemos de aprender para ser un siervo de Dios es la sorpresa en el servicio. Dios nos va a sorprender. Dios va de una manera, como dice en el libro de los Salmos, seremos como los que sueñan. De repente, mientras él estaba sirviendo, dice que ocurrieron estas cosas interesantes. Versículo 10. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Lo que vemos aquí, este factor sorpresa, fue una experiencia sobrenatural que la mayoría no tenía. Hermano, cuando usted empieza a servir a Dios, cuando usted entra a la hora del incienso, es decir, cuando se dedica a la oración como parte de su ministerio, Dios se va a revelar. Dios le va a conceder la oportunidad de disfrutar lo que es la gloria de Dios, la presencia de Dios, la sabiduría de Dios, el poder de Dios. Un ángel se aparece, esto es algo sobrenatural. Algunos quieren tener experiencias sobrenaturales, pero sin servir. ¿Qué estaba haciendo Zacarías? No estaba él perdiendo el tiempo, estaba ejerciendo su ministerio, ofreciendo el incienso, que significa la oración. El pueblo estaba orando. Cuando usted se involucra en el servicio a Dios, el día que usted menos lo espere, Dios se va a manifestar como nunca antes en su vida. Eso es un factor sorpresa. Eso lo va a llenar ¿de qué? De paz, de tranquilidad. Pero también, en ese factor sorpresa que llega a descubrir Zacarías, tiene que ver con las palabras, lo que el ángel le dijo, versículo 13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Lo que descubre es que ninguna oración por una necesidad están embodegadas en el cielo. Tu oración ha sido oída. Él ya era un anciano. Me imagino que él ya no pedía, Señor, dame un hijo, porque él veía su cuerpo, ¿no? Y el de su esposa. Ella era estéril y a la vez que ya eran de avanzada edad. Decía, no, ya es imposible. Yo oré muchos años, pero Dios no me contestó la petición. Pero le dice, tu oración ha sido oída. Cuando usted clama al Señor y no le responde el día que usted quiere, Dios lo va a hacer el día que Él ha dispuesto. Lo ha de sorprender. Ninguna oración es vana. Quizás algunos se han desanimado, han dicho, Señor, pero ya me cansé de orar. Yo he orado 5 años, 20 años, 30 años, Señor. No sé qué hacer, no veo ningún cambio. Usted siga sirviendo y el Señor, esa oración que usted hizo, aún el padre y la madre cristiana que clamó por usted, esa oración están guardadas para ser derramada la bendición en su momento. En el libro de Apocalipsis encontramos una de las copas de la ira de Dios llena, dice, de las oraciones de los santos. Oiga esto. O sea que la oración Dios la preserva y la guarda para que sea ejecutado en su momento la respuesta. De ahí que entonces este factor sorpresa que llega a la vida de este siervo de Dios es que él descubre que ninguna oración que él hizo había sido abandonada por el Señor. Pero otra cosa interesante que él descubre dentro de ese factor sorpresa es que Dios conoce las peticiones del corazón. Tu oración ha sido oída.
Dios sabía que la petición de este hombre y de su esposa era la de un hijo. Dios conoce cuál es la necesidad de cada uno. Dios no se lo revela a él. Tu oración ha sido oída. Él sabía cuál era la petición. Un hijo, Señor, dame un hijo. Dios conoce cuál ha sido esa necesidad, quizás que nunca se le ha expresado a ninguna persona, pero Dios sí la conoce. Entonces, por eso que cuando usted entra en el factor del servicio a Dios, por eso es maravilloso, métase a servir a Dios. Porque si queremos tener una experiencia extrema, hoy en día existen los deportes extremos, porque alguien quiere un poquito más de adrenalina, mejor métase a servir a Dios y va a ver cuánta adrenalina le va a abundar, ¿no? Ahí va a empezar a ver maravilla cuando usted mire a las personas que son liberadas, cuando las personas son salvas, cuando las personas son restauradas, cuando vea la sanidad, cuando vea tantas cosas y cómo Dios le usa. Entonces eso le va a llenar de mucha alegría y Dios sabe cuál es esa petición. Ahora mire qué interesante, que cuando Dios concede la respuesta, hermanos, nunca va acompañada de tristeza, sino de gozo. Este regalo, ¿cómo se llamaba este regalo? El regalo, Dios le puso nombre, se llama Juan. Vea el versículo 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, un regalito, ¿no? Y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo. Cuando Dios responde, las cosas que Dios da, hermanos, siempre van acompañadas de gozo, de alegría, nunca de tristeza. Por eso la Biblia nos dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 10, versículo 22, la bendición de Jehová es, oiga esto, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Una cosa es que usted busque su riqueza de cualquier naturaleza, sea intelectual, económica o de cualquier otra naturaleza, pero la bendición de Dios, lo que de Dios viene, hermanos, eso es la que nos bendice, nos ayuda a disfrutar la vida y no añade tristeza el Señor con ella, al contrario, da gozo. Por eso el regalo que Dios le estaba dando a Zacarías y Elizabeth, llamado Juan ese niño, dice aquí la Escritura, y tendrás gozo. Cuando Dios da algo, cuando usted está sirviendo, Dios lo va a sorprender con alegría y con gozo. Claro, eso significa que tuvo un tiempo de tristeza. Desde el momento en que le dice tendrás gozo, o sea, te voy a quitar la tristeza. Algunos piensan que las siervas y los siervos de Dios nunca deben de tener tristeza, que siempre tienen que andar sonriendo y enseñando hasta las muelas. No es cierto. El Señor Jesucristo dijo en Getsemaní: mi alma está triste hasta la muerte. Y no estaba sonriendo el Señor. Sus lágrimas y su sudor, más bien su sudor era como grandes gotas de sangre. Entonces vemos que habrá un momento cuando Dios va a quitar la tristeza y la cambiará en gozo. Pero también en el versículo 15 dice: porque será grande delante de Dios. O sea, le está hablando que Dios lo va a sorprender aún más allá de lo que él había soñado. ¿Qué es lo que le está diciendo? Mira, no solo te voy a dar un hijo, sino que aquí le está trayendo a memoria a un teólogo, porque era sacerdote, Zacarías, conocedor de las Escrituras. Le dice: no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Él sabía que esta terminología significa que sería nazareo, es decir, dedicado a Dios. Está hablando de las promesas y algunas ordenanzas que el Señor puso en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, acerca de los nazareos, los dedicados a Dios. Cuando dice que será un nazareo, le está diciendo: mira, no solamente te voy a dar un hijo, pero te voy a dar un siervo. Eso es lo que le está diciendo. Tú me has pedido un hijo, pero yo te voy a dar un siervo. ¿Cuántos quisieran eso, hermano? No solamente que usted tenga lo que usted pide, pero le da a Dios más de lo que usted ha pedido. Pero también lo que Dios da es para contribuir a la extensión de la salvación. Por eso el versículo 16 dice: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá
delante de él en el espíritu y en el poder de Elías. Ese niño iba a ayudar a la extensión de la visión, del proyecto de la salvación. Cuando Dios da algo, es para que nosotros lo pongamos al servicio de los propósitos eternos. Si Dios lo sana, ¿para qué quiere usted ser sano? Para servir a Dios. Eso debe de ser lo correcto. Cuando la suegra de Pedro fue sanada, y que Dios bendiga a las suegras y las sanes a todas, ¿no? ¿Sabe? Cuando ella fue sanada, dice la Biblia que se fue a la cocina a prepararle algo de comer al Señor. No se fue al salón de belleza, que le hagan el manicure, el pedicure y todos los cures, ¿no? Y todas las cosas que se hacen, ¿no? No, se fue a servir. Eso es lo importante. Cuando yo recibo algo de Dios, ¿para qué quiero yo ese dinero extra a fin de año? ¿Para qué quiero salud? ¿Para qué quiero que Dios restaure, por ejemplo, una familia, un matrimonio? ¿Para qué deseamos que Dios nos bendiga, digamos, en el área intelectual? ¿Cuál es el propósito final? Hermano, el propósito es que si Dios me da lo que yo le pido, yo lo pongo al servicio del Señor. Es la mejor inversión que se puede hacer. Por eso una vez el apóstol Pedro le preguntó a Jesús: Señor, mira, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué vamos a recibir? Y Jesús le dijo: en esta vida recibiréis 100 veces más y luego la vida eterna. Por eso, hermano, cuando Dios da algo es para que sea una herramienta, para sean recursos para la extensión de la obra de Dios. Pero también lo que Dios da es por su fidelidad a su promesa. Alguien podría pensar que si Dios me responde y me va a sorprender con algo maravilloso, es porque lo merezco. No, señores, es porque Dios lo prometió, porque Él es bueno. El único 3 veces bueno se llama Dios. Usted y yo somos malos, pero Él nos bendice por misericordia. En el versículo 17, en la última parte de este versículo dice: para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Cuando Dios da esa promesa, hermanos, es porque Él está prácticamente ratificando, Él está cumpliendo lo que Él prometió. En Isaías 40, versículo 3 dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esa voz que clama en el desierto, sabemos que se llama Juan el Bautista. ¿Por qué Dios le concedió a Elizabeth y a Zacarías ese regalo? No es porque ellos eran personas que no tenían errores, sencillamente porque lo que Dios promete, Él lo cumple. Entendamos esto, hermanos, que si Dios lo llega a sorprender a usted en un área de servicio, en un talento, en una área, en una posición que Dios lo ponga a servir, como Daniel en el gobierno, o como a José también, pero Dios también a otros los va a poner a servir detrás de las ovejas, como fue el caso de David, o a algunos Dios los va a llamar, como llamó a Pedro y a Juan, detrás de las redes, o a un hombre que era prácticamente envuelto en el mundo de las finanzas, como Mateo, o quizás como Judas el celote, que era un guerrillero. Ese era un guerrillero y Dios lo llamó a servir al Señor y fue parte de los apóstoles, ¿no? Ahora, si Dios hace esto, es porque Él es fiel a su palabra. No es porque lo merecemos. Algunos, cuando Dios les da un talento, les da un privilegio, les da una posición, una oportunidad, hermanos, se llenan de prepotencia y soberbia. No, señores, démosle mejor la gloria al Señor. Digamos: Señor, tú has sido bueno, has tenido misericordia de mí. Por eso, Señor, porque lo que tú has prometido lo estás cumpliendo ahora. Nunca nos sintamos orgullosos de nosotros. Si en algo nos hemos de gloriar, gloriémonos en Jesús nuestro Salvador. Hemos visto 3 de las 7 lecciones: grandeza, exigencias y sorpresa. La cuarta es la prueba.
pero la prueba de la fe de un siervo de Dios. Algunas veces pensamos que las pruebas tienen que venir dentro de un contexto negativo, pero algunas de ellas vienen con las cosas buenas. ¿Cuáles las cosas buenas que le pasaron a Zacarías? Hermano, estando sirviendo, se le aparece nada menos que Gabriel. Gabriel, uno de los ángeles que Dios ha usado a lo largo de la historia para poder ministrar, para poder comunicar los grandes proyectos de Dios. Sin embargo, estando él allí con ese nivel de experiencia, fíjese bien, ve un ángel. Algunos de ustedes han visto diablos y demonios, pero este vio un ángel. Un ángel se le aparece. ¿En qué momento? En el momento de estar sirviendo. Ahí estaba. Algo increíble. Nunca Zacarías lo había experimentado. Segundo, habla con un ángel de Dios. Y no es cualquier ángel, sino Gabriel. Zacarías era un teólogo. Él sabía que Gabriel fue el que le reveló en el capítulo 8 y 9 los proyectos de los futuros gobiernos a Daniel. Cuando el ángel se presenta, le dice: yo soy Gabriel. Claro, era como decir, ¿qué cosa Dios quiere decir? Porque Gabriel es dentro de los ángeles el ministro de comunicaciones. Él es el que se presenta y da las declaraciones de lo que Dios dice y lo que Él va a hacer. Entonces, era como para estar a la expectativa. Entonces, sin embargo, vemos que cuando Gabriel le dice el mensaje, está relacionado con una profecía. Lea conmigo entonces lo que dice la Escritura, versículo 19. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora que, fíjense bien, ahora quedarás mudo. Ahora, ¿por qué le dice que va a quedar mudo? Y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Porque anteriormente no solamente tuvo la experiencia de hablar con el ángel Gabriel, sino que no creyó el mensaje que le llevaba. ¿Cuál era el mensaje? Está en el versículo 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea, Gabriel le estaba comunicando una profecía de 700, no, perdón, estamos hablando más o menos una profecía de 400 años atrás. El último profeta del Antiguo Testamento, llamado Malaquías, en el capítulo 3, le está hablando, el versículo 1 al 3, le está relatando la profecía. Sin embargo, este teólogo llamado Zacarías no entendió, o sea, se bloqueó, algo le pasó. Pero estamos hablando que era algo bello, maravilloso lo que le estaba pasando. Lo bueno para él le sirvió de tropiezo. ¿Por qué? ¿Es porque lo bueno tiene algo malo? No. Sencillamente es porque en su corazón de este profeta, o más bien de este siervo de Dios, este sacerdote llamado Zacarías, hermanos, surge la incredulidad. Ahora, hermanos, ningún hombre, ninguna mujer que sirve a Dios es perfecto en todo el sentido de la palabra. Si usted se da cuenta en los primeros versículos de este capítulo que hemos leído, dice que tanto Elizabeth como Zacarías, dice que andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. La palabra irreprensible en el griego significa sin acusación, como resultado de una investigación pública. Es decir, que nadie podía señalarle un error delante del examen social.
¿Significa eso que es íntegro en el sentido estricto de la palabra? No, sino que no le podían señalar. Pero sí había un problema en el corazón de este hombre, y era el pecado de la incredulidad. Por eso el ángel le dice: por cuanto no creíste. Ahora, ¿qué es lo que pasó? ¿Cuál es la causa de la incredulidad de un siervo de Dios y con tanta experiencia maravillosa? Es porque llegó a cambiar la fe en Dios por la fe en la lógica de las posibilidades humanas. Porque la respuesta de Zacarías fue esta: soy viejo y mi mujer también. ¿Cómo será esto? No. Hermanos, tengamos mucho cuidado. En el caminar de la vida cristiana, algunas veces creemos que nos estamos volviendo más profesionales al ser más racionales desde la perspectiva humanista, pero no es cierto. Es ahí donde nosotros tenemos que entender que aunque usted tenga sus mejores bondades del Señor disfrutándola, usted está en lo mejor de su vida, está en el clímax. Hay que tener mucho cuidado cuando hay bendición, porque algunos, al estar en la cúspide, en un gobierno, en la empresa privada, en la iglesia, en la vida económica, en la vida de salud, la salud es inmejorable. Dios lo ha sanado, lo ha restaurado, lo ha bendecido. El problema es que de repente el corazón se llena de vanagloria y no creemos más en lo que Dios puede hacer, sino en lo que yo puedo hacer. Ahí está el grave error. Porque entonces él le dijo: soy viejo y mi mujer también. Entonces la lógica en las posibilidades humanas, lo que el hombre puede hacer. Entonces le dijo el ángel: mira, por cuanto no creíste, quedarás mudo. No le creyó el mensaje de Dios. Yo no sé cuántos han caído en ese grave error. Esto me recuerda el caso de un pastor que hizo un viaje en su tiempo de vacaciones a una de las montañas, uno de los picos allá en Europa. Cuando llegó a la cúspide, se puso de pie con las manos en alto y empezó a gritar, mucha euforia: llegué, lo logré. En ese momento sintió que alguien lo golpeó en las rodillas y lo tiró en la nieve. Y le dijo el encargado de la expedición: cuando uno llega a esta cima, no puede estar de pie, porque una ráfaga de viento lo puede lanzar a un precipicio y se termina todo su gloria y su alegría. Cuando uno llega a este punto, hay que caer de rodillas. Cuando usted y yo lleguemos a una bendición de Dios, hagamos lo que hizo Pedro: apártate de mí porque soy pecador. Y Jesús dirá: desde ahora serás pescador de hombres. ¿Cuándo? Cuando estemos de rodillas delante del Señor. El Señor va a abrir grandes oportunidades. El problema es que con muy poquitas cosas nos llenamos de vanagloria. Es más, algunos de ustedes que van a recibir quizás un extra sueldo, van a recibir un bono, van a recibir esto, van a recibir lo demás, que de repente hay un viaje con una posición nueva, entonces se sienten como que son el último pavo real, más bien el último pavo de Navidad. No, entonces se sienten que no hay nadie más grande que en su vida, que en su corazón, que no hay nadie más lleno de éxito. Tenga cuidado. Es ahí cuando, si usted no tiene cuidado, usted puede caer en la soberbia y eso lo va a derribar. Por eso, recuerde, en el camino del servicio va a venir una prueba, la prueba de la fe. Claro, como Dios ama a sus siervos, Él lo va a disciplinar. Quedarás mudo. El machete de este hombre, porque era maestro, era predicador, era un hombre que tenía una influencia a nivel de la nación y necesitaba la voz. Quedarás mudo por un tiempo. Pero mire cómo algunos llegan a malinterpretar que cuando una sierva o un siervo de Dios es sometido a una disciplina de Dios, algunos piensan que Dios ya lo eliminó del proyecto. No es cierto. Lo que está haciendo es le está enseñando. Dice la palabra de Dios en el versículo 23: cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, dice, concibió su mujer Elizabeth. Oiga, quedó mudo, pero pudo engendrar. ¿Qué le parece? O sea, ese es otro milagro, hermano.
Otro milagro. Pudo. Entonces, significa que el proyecto de Dios seguía, pero él estaba mudo, pero porque estaba aprendiendo, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué significa eso? Que la gracia, hermanos, en el momento que se manifiesta, fructifica al aceptar la disciplina. Él no se rebeló. No, Señor, no me disciplines así. ¿Cómo no, hijo? Tienes que aprender a caminar en fe, en mi palabra, no en tu razonamiento. No te voy a quitar la disciplina hasta que no hayas sacado 100 en el examen. Si me sacan un 9.999, no, 100, hijo. Entonces está bien. ¿Cuánto va a ser? 7 meses, 9 meses. Todo el tiempo el embarazo de Elizabeth tuvo mudo. Pero mire esto. Pero en medio de la disciplina ve el milagro. Su esposa queda embarazada. Estoy seguro que Elizabeth le decía en la noche: Zacarías, mira, el niño se está moviendo. ¿Dónde? No, por aquí. Y ustedes saben, estimados caballeros, ¿no? Cuando los niños están en el vientre de la madre, se mueven, uno empieza a hablarles y todo. Se siente tan bonito aquello, ¿eh? Y la mamá de repente no siente tan bonito algunas veces porque siente que les hace falta aire, porque se estiran, se levantan. A veces quizás hacen ejercicio los niños ahí, unos push-ups, ¿no? Algo hacen, pero el punto es que en ese momento ella estaba siendo testigo del desarrollo del plan de Dios. Ahí estaba, en ese vientre, estaba Juan el Bautista. No solo eso, sino que él es testigo y no podía hablar, pero llega la Virgen María. Porque cuando el mismo ángel, Gabriel, le fue a hablar a María acerca de el proyecto que Dios tenía con ella, ella sí creyó, ¿no? Ella por eso dijo: hágase con su sierva conforme a su palabra. Ahí la clave, la fe. Zacarías no, pero María sí. El punto es que llega entonces María, y entonces Zacarías, me imagino que cuando la vio no la pudo saludar, solo de señas, o un abrazo, no sé. El punto es que de repente cuando ella saludó, la criatura tenía en ese entonces 6 meses. Juan el Bautista saltó en el vientre de su madre y fue llena del Espíritu Santo Elizabeth. Por ende también pasó con el profeta que estaba en el vientre, Juan el Bautista. Entonces él estaba siendo testigo del desarrollo del plan de Dios. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Siempre pongamos nuestra confianza en Dios. Nunca confiemos en el dinero, no confiemos en el poder, no confiemos, hermanos, en la ayuda de hombre. Confiemos en el brazo omnipotente de nuestro Señor. Esa es la clave. Mantengámonos siempre creyendo al Señor. Por eso, la cuarta lección es la prueba de la fe. Quinto, es la unción. La capacitación del Espíritu Santo para desarrollar el ministerio que Dios nos ha otorgado. Ya en el versículo 39, encontramos aquí lo que sucedió cuando María saluda a Elizabeth. Dice, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judea, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Hermanos, esto es impresionante. Algunos piensan que cuando hay un embrión, una criatura en el desarrollo, en cualquier etapa de la gestación, el vientre de una madre, dicen: no, esa no es una persona, es una masa amorfa, no hay sentimientos. No es cierto. Eso es para aquellos que tienen esa mente de destrucción. Por eso el aborto, algunos quieren justificarlo hacerle sentir a la persona que va a entrar, ya sea la mujer que se practica el aborto o los médicos que practican el aborto, creen que lo que están haciendo no es nada malo. Dice aquí que la criatura saltó en el vientre. La Biblia dice que saltó de alegría. La criatura tiene, hermano, o percibe las emociones de una madre, ya sea de tristeza, de dolor, una emoción de alegría. La criatura saltó de alegría, había conciencia. Lo que sucede es que
Nosotros no conocemos todas. Claro, hoy con las últimas investigaciones que se han hecho a esos niveles, hermanos, claro, ya se sabe que la criatura tiene emociones, hasta lloran, se ríen, etcétera. Claro, porque a través de la ultrasonografía en 4 dimensiones, 3D, también se puede notar todo eso. Ahora, además con algunos pequeños micrófonos y cámaras y todo lo que hacen para poder detectar a esa criatura. Entonces, algunos creen que eso no es pecado, el poder abortar, es pecado. Por eso que vemos aquí que esta criatura saltó de alegría, porque había conciencia de lo que estaba sucediendo. Por eso, estimada madre, futura madre, quiero decirle que lo mejor que usted puede hacer para bendecir a esa criatura que va a estar en su vientre es que usted sea llena del Espíritu Santo de Dios. Que sirva a Dios, porque eso que usted percibe, eso no significa que no va a percibir a lo mejor ingratitud de un esposo o un ambiente hostil en su casa. Pero por eso perdone continuamente, para que no le afecte al niño la amargura que hay en su corazón. Por eso dele gloria a Dios en medio de todo, bendiga el nombre de Dios y debe de saber que si Dios es con usted, ¿quién contra usted? Para que el niño pueda crecer seguro, bendito del Señor Jesús. La unción capacitó a Elizabeth, capacitó a Juan el Bautista para desarrollar el servicio que Dios le había asignado y para hablar la palabra. Ese niño fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Ese fue el mensaje de Gabriel. Y efectivamente, Zacarías, en el versículo 76, dice, y se dirige al niño cuando Dios ya le quitó la disciplina, ¿no? Ya pudo hablar. Leyendo el versículo 67 y 76 dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. O sea, estamos hablando de hombres y mujeres llenos del Espíritu. Y le dice al niño, y tú niño, profeta del Altísimo, serás llamado. ¿Qué significa? La unción te va a capacitar para ser un predicador de primer nivel. Efectivamente, hermanos, no ha habido más grande predicador después de nuestro Señor Jesucristo que Juan el Bautista. Juan el Bautista no hizo un milagro. Pero Jesús dijo, de los nacidos de mujer no ha habido un hombre más grande que Juan. No ha habido un predicador que arrastraba a las multitudes, no a lugares que tenían una ambientación hermosa y con aire acondicionado, sino al desierto. Miles y miles llegaban a él porque la palabra que había en él era palabra de Dios bajo la unción del Espíritu Santo. Todos, aún el mismo Herodes le tenía miedo. Una vez le mandó a decir, no te conviene tener por mujer a la esposa de tu hermano. O sea, le dijo al mero presidente de la República, ¿no? Y Juan el Bautista era un hombre respetadísimo por el poder de la palabra. ¿Qué lo hizo a él un hombre de esa categoría? La unción. Hermano, cuando Dios lo llama a servir, no se preocupe, Dios lo va a capacitar con el Espíritu de Dios. Así que esa es la quinta lección. La unción capacita. La sexta, la misericordia. La Virgen María comprendió que lo que había acontecido en ella era un acto de la gracia de Dios. Por eso que en el versículo 45, aquí encontramos cómo ella entiende que el favor de Dios para con ella fue un acto de misericordia. Y dice en la Escritura, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Ella comprende que lo que ha recibido es por misericordia de Dios. Hermano, esa es la causa, es la fuente de un ministerio. Usted no crea que Dios lo va a llamar porque usted y yo lo merecemos. Usted y yo no merecemos nada. Es por gracia, es por misericordia. Dios nos ha favorecido. Y por eso que algunos cuando llegan a alguna posición, hermano, se llenan de vanagloria como que Dios nos está premiando. Dios no está premiando, Dios nos está concediendo un privilegio inmerecido por gracia, por misericordia. En ningún momento la Virgen María dijo, sí, yo me lo merezco. Al contrario,
le produjo, cuando alguien entiende que es por misericordia, produjo un deseo de glorificar a Dios. Y por eso ella dice: engrandece mi alma al Señor. Cuando alguien entiende que el ministerio que está desarrollando es por misericordia, su pasión es poner en alto a Cristo y no ponerse en alto ella o él, sino a Cristo. Solo a Dios gloria. Cuando alguien ha entendido que lo que ha recibido es por gracia, pero también lo llena de regocijo. El versículo 47: mi espíritu se regocija en Dios. No hay persona que se llega a regocijar y tener mayores satisfacciones que una persona que cuando recibe lo que Dios le da, lo recibe como un acto de misericordia. Y por eso le acompaña el regocijo y a la vez la humildad. Y ella dice: porque ha mirado la bajeza de su sierva, y como consecuencia le dirán desde ahora: bienaventurada todas las generaciones. Pero ella decía: la opinión que tengan de aquí en adelante sobre mi vida es por la misericordia del Señor. Hermano, aún después que usted haya partido de esta tierra y lo recuerden a usted, recuerde que lo que va a pasar es que van a traer a memoria las misericordias de Dios sobre su vida, sobre lo que usted ha hecho y la influencia y el impacto sobre otras personas. Así que la misericordia tengo que comprenderla en el camino del servicio. Y en último lugar, la glorificación. La glorificación a Dios. Ya a partir del versículo 57, ya Elizabeth ya estaba en su 9º mes de embarazo. Y dice: y cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Los milagros fuera de tiempo son los que llegan a sorprender más. Si Dios no le ha contestado en este día lo que usted ha querido durante algunos años, no se preocupe. Cuando Dios hace milagros fuera de nuestro tiempo, pero no el de Él, es porque Él se ha de glorificar aún más. Él va a traer, hermano, mayor nivel de sorpresa. ¿Se puede usted imaginar lo que pensaban de Elizabeth y de Juan? Siendo ellos muy conocidos en toda la nación de Israel. Entonces dice: cuando lo oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron. Hermano, toda la gente empezó a decir: ¿qué es lo que pasó? Increíble lo que Dios ha hecho. Entonces estos milagros que están fuera de su tiempo y de mi tiempo van a glorificar a mi Señor Jesucristo y van a traerle alabanzas al Señor. Pero ¿sabe por qué? Porque este tipo de milagros tiene una trascendencia aún sobre el tiempo. Llamará su nombre Juan. El nombre Juan significa: Jehová ha sido propicio. En otras palabras, lo que Dios le va a dar a usted y me va a dar a mí es porque Él ha sido propicio a mi pecador. En otras palabras, ha sido un acto de misericordia. Dios ha sido bueno y la gente va a saber cuán bueno es el Señor. A pesar que usted y yo somos malos, pero Él es bueno, y en medio del pecado sobreabunda la gracia del Señor. Dios quiere bendecir a este país. Y le voy a decir una cosa: cuando Dios toque esta nación, van a decir: es imposible que esta nación haya salido de la crisis que estaba. Pero le diremos: Jehová nuestro Señor lo hizo, porque su misericordia es grande para siempre. Vamos a darle alabanza al Señor. Hermanos, el impacto será tan trascendental que dice el versículo 65: y se llenaron de temor todos sus vecinos. En todas las montañas de Judea se divulgaron estas cosas. El mundo sabrá lo que Dios ha hecho con usted. Y dice el versículo 66: y todos los que oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Cuando empezaron a ver a Juan el Bautista crecer, veían el respaldo de Dios. Y la vida de Juan glorificó a Dios.
lo que Dios le va a dar, oiga esto, va a glorificar a Dios. Debo de comprender que si Dios me da algo, no es para mí, es para la gloria bendita de mi Señor. ¿Por qué? Porque de esa manera estamos nosotros reconociendo que Él es la fuente de todo y que yo como hijo he sido adoptado para participar de sus bondades y misericordia. Y luego vamos a participar, hermanos, en poder dar a conocer el milagro por todas las naciones. Lo que Dios haga con ustedes es algo que, hermanos, no tendrá límites. Por eso que en el versículo 76, cuando Zacarías luego empieza a hablar, cuando el niño nace, Zacarías habló y profetizó bajo la llenura del Espíritu Santo y le dice: tú, niño, profeta del Altísimo serás. Las primeras palabras de este hombre fueron estas. Dice: porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de los pecados, para la entrañable misericordia de nuestro Dios, como quien ha visto desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. La glorificación será para usted y para mí la satisfacción. ¿Cómo se sentiría Elizabeth y Zacarías con su hijo? Yo imagino que solo caían postrados diciendo: gracias, gracias. Valió la pena esperar. Sobre todo, valió la pena servir a Dios. Nunca pensaron que aquel ADN que tenían del servicio los llevaría a esos niveles. Yo no sé cuántos en esta hora están dispuestos a decirle: Señor, tú me estás llamando a servir, pero me da miedo. Algunos están siendo llamados a tiempo completo, otros no. Lo importante es que usted y yo sirvamos en el nivel y en la forma que Dios quiere y en el lugar que Dios quiere. Quiero hacer un llamado ahora, no solamente a los que están acá presentes, pero a todos aquellos que me escuchan este mensaje. Dispóngase a servir a Dios. Recuerde, en el momento que usted sirve a Dios, va a empezar a conocer la grandeza desconocida. Va a tener unas exigencias del reino distintas a las que usted tiene en su empresa o en su negocio donde usted trabaja. Las sorpresas sobrenaturales van a venir. La fe va a ser probada, especialmente en los tiempos de éxito. La unción lo va a capacitar para desarrollar el ministerio. La misericordia de Dios será la fuente de su ministerio. Es la razón de su llamado. Pero a la vez, la glorificación a Dios será nuestra gloria. Si hay alguien aquí que Dios lo está llamando, yo le voy a pedir que dé un paso de fe. Pase acá al frente, por favor. Dígale: Señor, Señor, aquí estoy. Te quiero servir. Yo no sé cómo ni cuándo, pero hay algo que me quema. Hay algo que lo impulsa. Véngase. Hallará también lugar en la viña del Señor. Siempre está en la viña del Señor. Sigue trabajar y orar. Pónganse en pie todos, por favor. Y el que quiera pasar y decirle: así, Señor, aquí está mi vida, te la entrego, te la consagro a ti. Siempre está en la viña. Buen Padre, aquí estamos delante de ti, poniendo, Señor, la vida de cada uno en tus lindas y hermosas manos. Bendice, Señor, cada uno que ha decidido en esta hora el poder
hacer su mejor ofrenda, su vida, su talento, sus energías, su tiempo, su capacidad. Señor, mira a cada hombre y cada mujer, Señor, que está dispuesto a decirte: aquí estoy, haz de mí lo que quieras. Señor, úsales, úsales, úsales. Que no les falte en ningún momento, Señor, esa gracia. Derrama bendición sobre sus almas, Señor. Llénalos, Señor, de toda esa capacidad que viene de ti. Que no tengan miedo. Tú no defraudas a nadie. En el nombre de Jesús nos unimos, Señor, con todos mis hermanos que están escuchando esta palabra donde quiera que se encuentren. Señor, aquí está nuestra vida, aquí está nuestro tiempo, nuestra salud, lo que quieras. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Señor, aquí estamos dándote gracias. Si Juan el Bautista aparece con Elizabeth, con Zacarías y aún la Virgen María, preparando cada uno de ellos el primer advenimiento, ahora nos toca a nosotros preparar el camino para tu segunda venida, Señor. Usa a cada uno, Señor. Bendícelos de una forma especial. Derrama bendición sobre ellos. Pon ese fuego, Señor, que les queme hasta el punto de hacer lo que tengan que hacer. Señor, que reciban sabiduría celestial. Gracias, Señor. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo, Señor. Se me había olvidado la ofrenda, sí. Gracias por recordar. Ya los iba a despedir, pero